Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Gutiérrez. El día de hoy generaremos una presentación sobre los fundamentos de geomecánica, una disciplina esencial dentro de la ingeniería de minas. Revisaremos cómo se comporta el macizo rocoso frente a esfuerzos y deformaciones y cómo estos fenómenos condicionan el diseño, la estabilidad, la seguridad de las excavaciones mineras, tanto en mineras subterráneas como en cielo abierto. Como objetivo de esta exposición, primero es explicar los conceptos esenciales de la geomecánica. Segundo, entender y comprender cómo actúan los esfuerzos, la resistencia, el diseño alrededor de excavaciones y por último, aplicar estos fundamentos, cómo se aplican al contexto minero, considerando labores subterráneas, de superficie, donde esto nos permitirá entender por qué la geomecánica es un pilar crítico en el diseño y la operación segura. Entonces, ¿qué es la geomecánica? La geomecánica estudia la respuesta de las rocas, el macizo rocoso, frente a esfuerzos y deformaciones. Este analiza los parámetros como la resistencia, la elasticidad, puede ser también el fracturamiento y la anisotropía, integrando geología mecánica de materiales e ingeniería de minas. Su importancia en minería es determinante, ya que permite prever fallas como los colapsos, spalling o sobreexcavaciones dentro de esta. La idea es optimizar el diseño de taludes a tal forma de evitar este tipo de acontecimientos. También esto puede presentarse en túneles y caserones, ya que a través de estas optimizaciones se reducen riesgos operacionales y garantiza la continuidad productiva y además la seguridad integral de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, vemos algunos casos en la minería donde se presentan casos reales de falla mecánica, tanto en minería chilena como internacional. Estas imágenes y titulares corresponden a eventos donde la inestabilidad del terreno produjo derrumbes en rajos y túneles. En Chile, uno de los ejemplos más conocidos es el fallamiento de pared ocurrido en la división Ministros Hales, donde el sector del talud experimentó un deslizamiento controlado, aunque no generó interrupciones críticas. Evidenció la importancia de monitorear las estructuras geológicas. Las condiciones hidrogeológicas también influyen, así como también las tensiones inducidas. Un talud puede estar presente en la situación y se puede ver aparentemente estable, pero si existen planos de debilidad dentro de esta, la zona de alteración o esfuerzo mal distribuido, el riesgo de falla aumenta significativamente. Y por otro lado, el segundo caso, correspondiente a la República Democrática del Congo, muestra un derrumbe masivo en una mina a cielo abierto, donde lamentablemente sí hubo víctimas. Este tipo de fallas ocurre frecuentemente en operaciones artesanales, pirquineras o sistemas no mecanizados con un estudio de impacto real, donde no existe la caracterización del macizo. No se monitorean deformaciones ni se aplican factores de seguridad. Y eso provoca este tipo de ejemplos, donde la geomecánica es una herramienta caracterizada y adecuada para poder estudiar el comportamiento del macizo rocoso. Aquí es bueno entender ciertas cosas, como por ejemplo la roca intacta versus el macizo rocoso. La roca intacta es el material puro, sin fracturas visibles. Sus propiedades se determinan mediante ensayos en laboratorios, como la resistencia y compresión simple, la resistencia y la tracción indirecta, los módulos elásticos y velocidades de onda. Esa información o recopilación de información sirve como base teórica del comportamiento del material. Sin embargo, pueden existir en terreno condiciones como no encontrarnos con este tipo de rocas, sino que encontrarnos con macizo rocoso, y el macizo está compuesto por la roca intacta, más un conjunto de discontinuidades, fracturas, diaglasas, pueden existir fallos, contactos litológicos, entre otros factores.
Estas discontinuidades fragmentan el material, reducen la rigidez y además disminuyen la resistencia del material, o sea, la resistencia estructural. Es por eso que la resistencia del macizo puede ser entre 10, 50 incluso 100 veces menor que la resistencia medida en laboratorio. Además, los modos de falla en minería dependen del macizo, no del material intacto de alta resistencia. Por ejemplo, el caserón puede fallar por caída de bloques. Esto puede ocurrir por fracturas, ya que la roca intacta, aunque esté sana, puede generarse este sistema delimitado donde ocurren estas fallas. Es por eso que es bueno entender algunas clasificaciones de cómo trabajan la geomecánica. Tenemos sistemas como Chile-Dian, el RMR, el GCI, donde Chile-Dian es ampliamente utilizada en obras mineras en Chile. Evalúa el RQD, el espaciamiento entre las discontinuidades, la humedad y alteraciones. Su objetivo principal es entregar las clases del macizo entre el modelo 1 a 4 o 5 y definir un soporte básico de sistema de fortificación, como el perno, la malla, ACMA, el chocreteo. Y esto es un modelo fácil de aplicar en terreno. El RMR, el Rock Max Rating, integra 6 parámetros, que entre ellos resistencia intacta, el espaciamiento de condición de discontinuidades, presencias de agua subterránea y penalización por orientación estructural. El RMR permite clasificar el macizo desde muy bueno hasta muy malo y es útil para estimar módulos. Y por último, el geólogo String Index relaciona la estructura del macizo rocoso con la condición superficial de las fracturas. A diferencia del RMR, no usa una planilla numérica, sino que se estima visualmente utilizando un cuadro gráfico en la base para calcular los Hawk-Brown, y por ello es esencial modelamientos con criterios no lineales. Esto es básicamente para comparar el sostenimiento y estimar la resistencia del macizo, ajustar modelamientos numéricos y tomar decisiones del diseño minero. El concepto de esfuerzo y tensión es una parte que se entiende a encontrar cuando se acorta la roca. La mayoría del macizo rocoso trabajan mejor en compresión, por lo que las fallas por corte y tracción suelen ser más críticas. La tracción es el punto débil. Una roca puede fallar por tracción con apenas 5% o 10% de su resistencia a la compresión. Por lo tanto, son números variables en función del espacio. La relación de esfuerzo y deformación muestra que toda roca tiene un rango elástico donde se puede deformar, pero también puede recuperar su forma. O sea, tienen una memoria. Y una vez que alcanza su límite elástico, esta puede generar el proceso de la fase plástica, donde ocurren microfracturas y pérdida de rigidez. Y por último, la rotura de este comportamiento debe ser incorporado en modelos numéricos y análisis geotécnicos. Los esfuerzos premineros e inducidos. Antes de excavar, la roca está sometida a un esfuerzo natural, generado principalmente por el mismo peso de la columna. Y a mayor profundidad es mayor el esfuerzo vertical. Los esfuerzos horizontales pueden generar un poco mejor estabilidad debido a la redistribución de los pesos, pero también depende de la historia tectónica del sector. Cuando se excava un túnel, un caserón genera un vacío y el equilibrio tensional se rompe. Esto desencadena la redistribución de tensiones. La roca básicamente se intenta cerrar y la excavación genera una convergencia concentrando esfuerzo alrededor del vacío. Si este aumenta demasiado, obviamente las paredes pueden generar este fenómeno de derrumbe, spalling o slaving, donde se estalla la roca. Minas profundas, por ejemplo, la magnitud de los esfuerzos inducidos son desafíos
geomecánicos muy grandes y requieren un monitoreo constante. Entonces funciona lo que se había hablado hasta ahora. Ya entendemos un poco de cómo funciona la roca. En este caso, la resistencia a la roca intacta se caracteriza siempre mediante ensayos de USAS, donde se mide la resistencia a la compresión simple. Este ensayo permite establecer una referencia del comportamiento básico del material. Esto se caracteriza por ciertos parámetros: el módulo de elasticidad, que define la rigidez del material; el coeficiente de Poisson, que indica cómo se relacionan deformaciones laterales y axiales. Después tenemos la resistencia a la tracción, evaluada por ensayos brasileños, donde es extremadamente baja, y condiciones de fallas extensionales. Y por último, lo conocido de las ondas P y S, que permiten inferir rigidez y fracturamiento interno mediante ecuaciones elastodinámicas. La resistencia del macizo rocoso, a diferencia de la roca intacta, el macizo rocoso es un medio discontinuo donde las propiedades estructurales dominan el comportamiento mecánico. Los factores que pueden controlar esto influyen en el número de la resistencia de la roca, la persistencia de las discontinuidades, la orientación y respecto a la forma de la excavación, la rugosidad de los planos, la apertura y el tipo de relleno que se adhiere en esta, y el grado de alteración. Un macizo fracturado, muy fracturado, puede fallar sin necesidad de alcanzar altos niveles de esfuerzo. Al contrario, el del macizo masivo, que puede soportar grandes tensiones a las deformaciones antes de una rotura. El criterio de la falla, por ejemplo, el criterio de Moore-Coulomb, modela la resistencia al corte mediante cohesión, fricción, y esta es simple y es bastante usada en obras preliminares. Normalmente se entiende el macizo que es muy fracturado, donde el comportamiento es cercano al de un suelo, a diferencia del criterio de Hawke-Brown, que fue diseñado específicamente para la roca. Integra la resistencia intacta, el índice, y esto permite estimar la resistencia del macizo rocoso según el grado de fracturamiento. Ese modelo captura el comportamiento no lineal de la roca bajo distintos niveles de confinamiento. Cuando realizamos excavaciones, podemos provocar daños en el entorno. Este daño ocurre por la redistribución de esfuerzos. Cuando se crea un vacío, el aumento de esfuerzo tangencial puede generar nuevas fracturas, y esto puede generar una sobreexcavación al mismo tiempo, en el cual esto puede generar un alivio de esfuerzo y un estallido de roca, ya que pueden existir discontinuidades existentes, incrementando la permeabilidad inclusive del macizo. Este proceso se genera por tres sistemas: el mecánico, hidráulico y estructural. Por sistema de fracturamiento, aumento de permeabilidad, activación de fallas o formación de bloques inestables. Los métodos de análisis en este sistema se utilizan las ecuaciones de Kirch, permiten obtener estimaciones rápidas del estado tensional alrededor de secciones circulares. Son factibles para evaluar procesos iniciales, para contratar el tipo de resultados de modelos más complejos. Los métodos pueden generar elementos finitos, diferencias finitas o métodos discretos. Permiten simular geometrías reales, heterogeneidad de propiedades, secuencias de minado y criterios de fallas no lineales.
Estos modelos pueden existir en la interacción entre múltiples excavaciones, concentración de tensiones y el modelamiento de EDC, o el sostenimiento también para generar la optimización de este. Cuando ocurre la estimación de daños y la caracterización de esto, el mapeo geológico y geomecánico permite identificar estas fracturas, alteraciones, incluso bloques donde se puedan encontrar zonas débiles o cualquier rasgo estructural que pueda ser relevante para la situación. Por eso las clasificaciones como RMR, GSI, Q y Chiledian transforman toda esta aglomeración de factores en valores numéricos, y con eso a través generar modelos y diseños a través de este sistema numérico. El monitoreo permite la deformación de cómo se puede comportar el macizo rocoso, la convergencia. Se utilizan herramientas como extensómetros, inclinómetros, mediciones de vibraciones, etc. La geomecánica, por ejemplo, en la subterránea, garantiza la estabilidad, o sea, siempre se debería de mantener esa estabilidad de túneles, galerías y caserones. Y se requiere evaluar siempre las tensiones en in situ. El diseño de caserones puede implicar algunas cosas como la dimensión del pilar, que el pilar sea estable o mantenga las resistencias que uno requiere. Por ejemplo, en un Roman Pillar se debe considerar una interacción entre excavaciones vecinas. El sostenimiento se puede seleccionar según el comportamiento esperado del macizo rocoso, en este caso macizo duro o macizo frágil. A veces el macizo duro o frágil pueden requerir también chocreteo de alta resistencia, pernos sistemáticos de anclaje como los Swalex, como los helicoidales o convencionales. Y por otro lado, mediante esta instrumentación de fortificación permite también la redistribución de las tensiones, que podría también incluso comprometer la estabilidad. Por eso existen fortificaciones permanentes, otras que tienen una cierta duración de vigencia. Por lo tanto, siempre hay que estar evaluándola en cómo está comportándose en terreno. Ahora, la geomecánica a cielo abierto y túneles, los taludes pueden fallar, siempre, y de forma planar, en cuña o rotacional. La orientación de fracturas y su persistencia a la presencia de estos condicionan la geometría final en el rajo. El diseño geotécnico influye en definir alturas del banco, las bermas de seguridad, ángulos de talud y drenaje para controlar la presencia de agua, que es uno de los factores más destabilizadores que pueden existir en un yacimiento tanto subterráneo como rajo. Por lo tanto, como ya comprendimos los espectros de la geomecánica, cómo funciona, en qué difiere, bueno, ya entendemos que la geomecánica comprende el comportamiento del macizo rocoso. Por eso es importante generar una correcta caracterización mediante un mapeo, clasificación y ensayos de laboratorio. Hay que definir bien los parámetros confiables y ajustar modelamientos de analíticas numéricas. El conjunto de esto permite generar sostenimiento controlado y adecuado para evitar futuros derrumbes. Si bien la probabilidad nunca es un 100%, aumentas el proceso de disminuir los riesgos asociados a las operaciones continuas de la faena. Por eso el enfoque fue implementado
de tal forma en que permite diseñar excavaciones seguras, mejorar la continuidad y reducir costos asociados a estas fallas, como los colapsos en la minería moderna. La geomecánica siempre va a ser un pilar hasta el día de hoy. Ha sido una operación sostenible y segura en el transcurso del tiempo.